Hola, estás con EP Aprendiendo Ya. En el presente video tutorial les voy a explicar acerca de las propiedades que tiene el componente casilla de verificación o checkbox en nuestro entorno de desarrollo App Inventor. Para ello voy a ingresar por acá a mi entorno de desarrollo, voy a crear un nuevo proyecto y este proyecto, dado que vamos a hablar de la casilla de verificación o checkbox, voy a llamarlo checkbox. Voy a darle por acá aceptar y me ha cargado ya el primer componente, que es mi pantalla. Sobre la pantalla voy a desplazar una casilla de verificación y observen que sobre mi listado de componentes o árbol de componentes tengo una pantalla y tengo la casilla de verificación. Al igual que con el botón, cuando tengo seleccionado el componente, en la parte derecha tengo todas las propiedades que tiene mi casilla de verificación. La primera propiedad es color de fondo. El color de fondo por defecto está en ninguno y nosotros lo podemos modificar. Si yo doy clic por acá, puedo modificar ese color de fondo. Lo puedo cambiar a azul, lo puedo cambiar a verde o cualquier color dentro de las opciones que aparecen en este momento. Puedo dejarlo amarillo y lo voy a dejar de color amarillo. Este color de fondo, pues digamos que juega un papel importante en virtud de la estética del diseño que se haya planificado para nuestra aplicación, propiamente para esta pantalla. Siguiente propiedad que tenemos es verificado. Esta propiedad de verificado hace referencia a si he checado o si he seleccionado mi casilla de verificación. Entonces en este momento cuando la tengo false, pues observen que la casilla está totalmente en blanco. Si yo cojo el verificado y lo llevo a true o lo selecciono, observen lo que va a suceder por acá. Tengo seleccionada mi casilla de verificación. Es como si el usuario o la persona que manipula o tenga en ejecución la aplicación tiene la casilla de verificación en su pantalla y toca su pantalla y toca sobre el componente. Cuando lo toca, automáticamente pues lo que está haciendo es selecciona o deselecciona. Entonces voy a dejar este verificado tal y como estaba. La siguiente propiedad que tenemos es el habilitado. Este habilitado pues hace referencia a funciona o no funciona mi componente. Yo puedo tener mi componente tal y como lo tengo acá en esta pantalla, pero si yo lo dejo como habilitado de esta forma en blanco o false, pues lo que yo voy a generar verdaderamente es que cuando tenga mi aplicación en ejecución y la persona que haga uso de la aplicación palpe la pantalla y toque directamente el componente, se da cuenta que el componente pues no va a ser verificado, no va a ser seleccionado y tampoco se va a poder deseleccionar. Lo habitual es que dejemos pues el componente habilitado para que tenga su comportamiento normal. La siguiente propiedad recibe el nombre de negrita. Este negrita es de la familia de propiedades que tenemos en virtud del texto que tenemos en nuestra casilla de verificación o checkbox. Ello implica que si yo selecciono por acá la negrita, pues observen que es la negrilla del texto que yo tenga plasmado sobre mi componente. Si lo retiro, pues la negrilla va a desaparecer. La siguiente propiedad es cursiva y también tiene un impacto directo sobre este texto. Entonces, si yo selecciono la cursiva, observen que el texto se ha inclinado un poco, es decir, que lo tengo en cursiva. Si lo retiro o lo dejo en false, pues el texto se va a normalizar. La siguiente propiedad es el tamaño de letra. El tamaño de letra, pues yo lo puedo reducir o lo puedo hacer mucho más grande. Si por ejemplo yo coloco un tamaño de letra de 20, pues observen que el tamaño de la misma ha crecido considerablemente. Pero si por el contrario lo dejo un poco más pequeña, pues lo que yo voy a observar es que el tamaño del texto se ha reducido considerablemente. Voy a dejarlo por defecto como estaba en 14. Este tamaño de letra pues también va en virtud de la ergonomía que yo tenga para el diseño y toda la parte de planificación que tenga sobre el aspecto visual de mi aplicación en la pantalla. La siguiente propiedad es el tipo de letra. El tipo de letra tiene 4 opciones. Las puedo observar en esta lista deslizable, desplegable. Tengo por acá un tipo de letra por defecto, sans serif, serif y monoespacio. Yo puedo seleccionar cualquiera, voy a seleccionar por acá monoespacio y lo que voy a observar es que pues mi texto pues ha tomado la estructura del tipo de letra que yo he seleccionado por acá. La siguiente propiedad tiene que ver con las dimensiones de mi componente. Entonces, mi componente tiene un alto y tiene un ancho. Son estas dos propiedades que estoy observando por acá. En esta primera, pues voy a hablar de las 4 opciones que me da el alto. Tengo una primera opción que es el automático. El automático básicamente es un ajuste que se hace de forma automática en virtud de la cantidad de caracteres que yo tenga por acá.
Si yo tengo una cantidad de caracteres muy corta, pues automáticamente se va a reducir el tamaño del componente. Pero si por el contrario yo tengo muchos caracteres, pues yo voy a observar que asimismo se va a ajustar y se va a expandir en virtud de la cantidad de caracteres que tenga. Puedo tener un ajuste en el contenedor. Este ajuste del contenedor básicamente es hacia lo alto lo máximo que pueda llegar a tener a lo alto de la pantalla. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar por acá, ajustar el contenedor y observen que prácticamente él abordó todo el tamaño de la pantalla. Si yo tuviese más componentes por acá debajo, voy a dejar por acá automático, voy a dar a aceptar, voy a sacar por acá otra casillita de verificación. ¿Con qué me voy a encontrar? Con que si modifico yo el alto de este componente, pues él básicamente va a llegar hasta lo máximo permitido antes de la posición física en mi pantalla del siguiente componente. De igual forma, si yo tengo muchos componentes, él va a tener exactamente ese mismo efecto. Va a ser un ajuste proporcional en virtud de su máximo tamaño que puede llegar a tener hasta antes del siguiente componente. Tengo también la opción de hacer un ajuste en píxeles, entonces yo puedo colocar por acá 60 y le voy a aceptar. Y observen que básicamente pues acá me hizo un ajuste de 60 píxeles. Puedo dejar también un alto que sea en porcentaje y yo puedo definir un porcentaje, digamos, del 50%. Este 50% que yo observo acá es prácticamente hacia lo alto el 50% de mi pantalla. Si yo defino por acá un porcentaje diferente, es un 30%, observen que es más o menos un 30% de mi pantalla. Digamos que el alto y el ancho son propiedades que ajustamos en virtud de la planificación visual que tengamos nosotros para nuestra aplicación. Vamos a mirar ahora el ancho. El ancho tiene exactamente las mismas 4 opciones. Tengo lo automático, ajustar el contenedor, píxeles y porcentaje. Si lo dejo automático va a tener exactamente el mismo comportamiento, es decir que de forma automática hacia lo ancho se va a ajustar en virtud de la cantidad de caracteres que yo tenga allí y se va a manipular sin ningún tipo de novedad, haciendo ajustes de forma automática. Si lo dejo ajustar al contenedor, hacia lo ancho va a tomar lo máximo permitido en la pantalla. Entonces, es de esperarse que si yo presiono acá aceptar, esta casilla de verificación llegue hacia el borde de mi pantalla, es decir, por acá. Voy a darle por acá aceptar y observen que definitivamente ha llegado hasta allí. Voy a modificar nuevamente el ancho. Puedo tener también un ancho, modificarlo en píxeles, entonces digamos que yo lo quiero en 30 píxeles, doy por acá aceptar y tengo pues efectivamente una proporción del 30%. Puedo también definir un porcentaje, claro que sí, entonces digamos que voy a definir un porcentaje del 50% y nuevamente pues ese 50% es cerca del 50% del ancho total que yo tengo en mi pantalla. Voy a dejarlo por acá de forma automática, voy a dar por acá aceptar. La siguiente opción que tengo y la siguiente propiedad es texto. Este texto me permite modificar el contenido, es decir, este texto que yo tengo acá en mi caja de verificación, en mi casilla de verificación, entonces voy a colocar por acá algo como de pronto sumar y voy a dar enter. Si yo coloco restar, enter, pues observen que lo que hago es modificar el texto que está al interior de mi componente. La siguiente propiedad es el color del texto. Ese color de texto lo puedo modificar, por defecto está en negro, lo puedo dejar en verde y lo puedo modificar a cualquiera de los colores que observo que están en esta lista. Entonces, si por ejemplo lo quiero dejar en azul, pues lo voy a dejar por allí en azul. La definición de los colores es bien importante en virtud de la planificación que tenemos sobre el impacto visual de nuestra pantalla en nuestra aplicación. Y la última propiedad que tenemos es esta de visible. Esta de visible lo único que nos dice es, hey, ¿vas a ver un componente o no lo vas a ver? Entonces, si lo tengo como true, es decir, seleccionado, pues lo voy a poder ver en mi pantalla y la persona que manipule la aplicación lo va a estar visualizando. Si por el contrario lo retiro, van a observar ustedes que ya no está visible y da la ligera impresión como si sobre la pantalla no lo tuviera. A tener cuidado y a tenerlo muy presente. Visible es visualmente, veo el componente o no lo veo, pero sobre la lista de componentes observen que yo lo veo, o sea, no lo he eliminado de mi lista de componentes. Eso es bien importante, que lo tengamos muy presente entre tener el componente y no tenerlo, es decir, lo he borrado o no lo he borrado, o lo veo y no lo veo. A eso se hace referencia con este visible.
Bueno, en esencia y por el momento, esto era lo que quería mostrarles en el presente video tutorial. No olvides que estamos en Instagram, Twitter, Facebook. Si te gustó este video, no olvides el pulgar arriba. Muchas gracias. Hasta pronto.